Estamos dando en este momento la bienvenida a las redes de internet, las redes sociales, live stream, YouTube. Nos da mucho gusto que nos puedan ver a través de la televisión y a través de esta tecnología. Ayer tuvimos casi más de 35,000 visitas en la conferencia de anoche de Sudamérica, en Europa. Nos han mandado correos en la mañana de España que están muy atentos, ¿verdad?, a lo que está pasando en el mundo, pero más que nada a lo que la Biblia dice de los últimos tiempos. Y en esta mañana vamos a continuar con la segunda conferencia de este seminario que se titula El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en la primera carta a los tesalonicenses. Los que no traigan una Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a un seminario de profecías sin Biblia es absurdo, ¿verdad? No es posible un seminario sin la Biblia en tus rodillas. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver estos dos pasajes que nos van a servir de introducción al tema que vamos a desarrollar. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, encontramos estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, encontramos estas palabras del apóstol Pablo también. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a comenzar rápidamente con 1 Corintios 15 para brincarnos después a Tesalonicenses y a otros pasajes importantes que vamos a analizar. En primer lugar, la doctrina del rapto de la iglesia fue un misterio. Esta es la razón por la cual al introducir esta doctrina, Pablo la introduce como un misterio. Y un misterio, ¿verdad?, es una verdad no revelada todavía. En el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a Daniel: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. En otras palabras, muchas revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento estaban selladas. Y el Espíritu Santo, conforme nos vamos acercando y se van desarrollando los eventos internacionales, el Espíritu Santo comienza a darnos entendimiento en lo que ya está revelado. Esto es muy importante para todos los estudiantes en teología. No hay nuevas revelaciones. La Biblia es un compendio de 66 libros con un sello, con un candado. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22. Nadie le puede agregar nada a la Biblia y nadie le puede quitar nada a la Biblia, porque la revelación de Dios está completa. Entonces, cuando llegamos y oímos que muchas personas pues tengo una nueva revelación, pues no saben lo que están diciendo. Como una persona me dijo una vez, ¿verdad? Pues tengo una nueva revelación. Le dije, mira, agarra una hoja y ponle segunda de Pancho 3:1.
y se la agregas, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Porque si la Biblia está completa, ya no hay más revelaciones. ¿Qué es entonces lo que hay? Hay nueva iluminación. Entonces, la revelación de Dios fue progresiva y terminó. Ahora necesitamos ser iluminados. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo ora por esto a los efesios, que Dios les dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepan lo que Dios nos ha dado. Entonces, conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, más luz y más luz vamos a tener. Muy bien. Esto es importante también porque la revelación bíblica fue dada en diferentes fases. Por ejemplo, lo que Dios le reveló a Jeremías, no se lo reveló a Daniel, no se lo reveló a Ezequiel, no se lo reveló a Habacuc o a Amós. Lo que Dios le dio a Moisés fue a Moisés. Entonces, cuando unimos el compendio de la revelación de los diferentes hombres, porque esto nos habla que ningún hombre posee toda la verdad. Ninguna denominación posee toda la verdad. Así que no digas, es que los bautistas son mejor que los presbiterianos o que los carismáticos o que esto y el otro. Todos nos necesitamos, porque todos tenemos diferentes fases de la verdad revelada por Dios. Unos, ¿verdad?, que las lenguas, otros que el cristiano tiene demonios, otro que no tiene demonios, uno que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, etcétera, etcétera. Tenemos un horizonte delineado de diferentes doctrinas que son bíblicas, muchas desgraciadamente llevadas al extremo. Y cuando se llevan al extremo, se convierten en herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad, apúntalo, llevada al extremo. Entonces hay algo de verdad, pero está inflada desproporcionalmente. Entonces, cuando Pablo dice, les digo un misterio, es porque en el Antiguo Testamento nunca se reveló el arrebatamiento de la iglesia, ni nunca en el Antiguo Testamento encontraremos ninguna doctrina que hable que iba a haber una generación de personas que no iban a morir, que somos nosotros en el Nuevo Testamento, y pienso que nosotros somos y pertenecemos a esta generación. Iba a venir un tiempo en el mundo en el que un grupo de personas iban a desaparecer, millones de personas en segundos, sin saber lo que es morir, sin atravesar el túnel de la oscuridad que es la muerte. Y esto es lo que Pablo nos trata de decir. Les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Que no todos vamos a morir. La palabra dormir, lo vamos a ver, no significa inconsciencia. Ahorita lo vamos a demostrar. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser. O sea, va a haber un grupo de personas a quienes Pablo está escribiendo, que es a nosotros, tal vez de esta generación, que vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahorita en la tarde por nosotros, o el arrebatamiento tiene hoy en la noche o mañana, porque el día y la hora nadie la sabe, los que estemos vivos no podemos entrar al cielo con este cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque vamos a estar regidos por diferentes leyes que ya no van a ser el electromagnetismo, las leyes nucleares, ni las leyes de la gravitación, que son las que rigen el universo de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Entonces, cuando Jesús venga, nuestro cuerpo tiene que ser transformado, y vamos a ver más adelante que el cuerpo que vamos a tener no va a ser el de John Travolta, ni el de Madonna, ni el de Tom Cruise, porque va a ser muy interesante descubrir ahorita en la mañana qué características va a tener nuestro cuerpo resucitado. Entonces todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser instantáneo. Se va a tocar una trompeta, vamos a ver que no es la del Apocalipsis, se va a tocar una trompeta y los muertos, los que han muerto, primero van a resucitar antes que nosotros. Si Cristo viene en media hora, todos los cristianos de Pentecostés a nuestros días, lo vamos a ver también, son los que nos vamos en el rapto. Los muertos del Antiguo Testamento, de Adán hasta la cruz, resucitan hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en la Biblia, en Juan capítulo 5, Jesús mencionó 2 grados o 2 fases de resurrecciones. Resurrección para vida eterna y resurrección para condenación eterna. La resurrección para vida eterna tiene varias fases. Primero fue Cristo, 1 Corintios 15, 22. Después las primicias, Él fue el primero en resucitar. Seguimos nosotros, vienen los 2 testigos, los 144,000. Entonces va a haber muchas resurrecciones
que se llaman la primera resurrección porque es para vida eterna. La resurrección a condenación será hasta después del milenio. Apocalipsis 20 del 11 al 15, que es el gran juicio del trono blanco. Entonces esto es importante también para poder trazar bien la palabra de verdad. Regresamos a Tesalonicenses y vamos a examinar detenidamente este pasaje tan interesante del apóstol Pablo. Pablo comienza en el versículo 13 dando una exhortación de consolación y de esperanza a todos los que en Tesalónica habían muerto, y las familias, es lógico que si alguien muere lloremos. Es terrible no llorar. Yo me voy a aguantar y no voy a llorar, eso es terrible, porque puedes desencadenar tu sistema nervioso en problemas emocionales que no te la vas a acabar. Entonces, cuando tengamos ganas de llorar, llora y saca lo que tú tienes. Esto es muy saludable. Entonces, no hay nada de que los hombres no lloran. Yo antes de que era cristiano lo prometí a los 13 años. Y dije, no voy a llorar. Y hasta que me convertí, después de los 20, ¿verdad? Fue cuando comencé a llorar. Pero pasaron casi 8, 9, 10 años de mi vida en la que yo no quería llorar, porque los hombres somos hijos de Zapata y no lloramos. Bueno, eso es ridículo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Número 1, Dios no quiere que tú que me estás escuchando permanezcas ignorante. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Entonces, ¿cuál es la costumbre aquí en el mundo? Bueno, alguien se muere y ya lo pone en el cajón y la gente se acerca al cajón y mi hijito, ¿verdad? O mi papá o mi mamá. Y sabes una cosa, ya va la carroza siguiendo 500 personas la procesión y ahí en el cajón no va nadie. No va nadie absolutamente más que los huesos y lo que le quedó de carne al difunto. No va nadie absolutamente. Entonces todo esto que hacemos y estas procesiones, ¿verdad? Son solamente tradiciones que los seres humanos hacen en diferentes culturas, pero Dios no quiere que nosotros sepamos, que permanezcamos ignorantes, qué pasa cuando alguien muere. Entonces, cuando alguien muere, lo vamos a ver con muchos detalles, qué es lo que sucede al alma y al espíritu, qué le pasa al cuerpo. Y estas personas que mueren, si se mueren ahorita en un choque, quedan destrozados o caben en la panza de un tiburón o le cayó un ladrillo en un terremoto, o no importa la forma en la que tú mueras, todos nosotros salimos del cuerpo y nos enfrentamos a Jesús en segundos. Si vas en un accidente automovilístico y chocas, ¿verdad? Y de repente no supiste ni qué pasó y abres los ojos, ¿estás con Jesús o estás en el infierno? Así es como la Biblia lo establece. No hay limbo ni purgatorio. No hay karma que regrese, ni hay que regreses a una cucaracha, ni a una vaca, ni tampoco la reencarnación. Entonces, dice Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez. Y después, el juicio. Ya no hay otra oportunidad en todita tu vida de que tú te vuelvas a arrepentir. Esta es la única vida que Dios te ha dado para que tal vez esta mañana tú tengas una decisión que hacer, que va a depender la eternidad de tu alma y tu espíritu en el futuro. Y dice Pablo, no quiero que se entristezcan de los que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos, ahí está el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús volvió a vivir, porque no hay nadie en la historia que haya repetido la resurrección. Si tú realmente crees eso, si creemos que Jesús resucitó, vean lo que dice Dios, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, no podemos estar inconscientes, porque cuando Cristo venga, vienen con Él las almas y los espíritus de los que hemos muerto con Él. Entonces tú mueres hoy en la noche, tu alma y tu espíritu se salen. Tu cuerpo está en la panza del tiburón, que ha hecho pedazos, te creman o te entierran. De todas maneras, el cuerpo se deshace, sea como sea, el cuerpo ya no sirve para nada, pero tu alma y tu espíritu se va con Dios. Y cuando Cristo venga en el arrebatamiento, todos los cristianos que han muerto de Pentecostés a nuestros días, venimos con Jesucristo o bien con Jesucristo, el cuerpo entonces va a resucitar y ser transformado para reunirse con su alma y con su espíritu en el cielo. Todo esto va a ser en el aire. Y nosotros de repente somos transformados y se queda el cinturón y se quedan los zapatos y se queda la camisa
y nos elevamos y en el aire somos cambiados instantáneamente con un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros morimos. Pero dice Jesús, a los que durmieron ¿desde cuándo es el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo nació la iglesia? En Pentecostés. Antes de Pentecostés no existía el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Entonces aquí claramente nos muestra que el arrebatamiento es para los que estamos en Cristo, o sea, cuando fuimos injertados por el bautismo del Espíritu Santo, es 1 Corintios 12:13, y formamos parte de sus huesos y de su carne de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, de Efesios capítulo 5. Desde ese momento somos la iglesia, somos un cuerpo. Lo explica todo esto claramente 1 Corintios capítulo 12. Y desde ese momento somos parte de Cristo, y cuando Él venga, solo los que están en Él, los que fuimos injertados en Él. Romanos 6, si creemos que Jesús resucitó, así también nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Entonces, esto es importante para que sepamos que antes de Cristo no van a resucitar ni se van a ir en el rapto los muertos que murieron antes de Pentecostés. Solamente es la iglesia la que está asignada a ser arrebatada. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 35 y vamos a comenzar a ver detenidamente la verdad de que al morir no estamos en un estado inconsciente, como lo ha enseñado una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta, que no es cristiana, ¿verdad?, enseña que estamos en estado inconsciente, y vamos a ver muchos pasajes que nos contradicen completamente esta falsa doctrina. Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Y aconteció que al salírsele el nepesh, apúntalo ahí, porque desgraciadamente la traducción de la Nueva Versión Internacional dice suspiro. Háganme el favor nada más. ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es eso, no? O sea, no te da nada a entender esto. Y la Biblia tenemos que recurrir al idioma, al lenguaje original en el que fue escrita, porque es lo que fue inspirado por Dios. La inspiración de la Biblia está en sus lenguajes originales. Y nosotros podemos cambiar o hacer sinónimos de muchas palabras, y por eso hay diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí en México, imagínense ustedes, ¿qué padre está el cielo? Pues alguien quiere traducirlo en inglés, what father is the heaven? No tiene sentido, ¿verdad? No se puede traducir literalmente. Entonces, los lenguajes no se traducen literalmente, como el inglés tampoco. Entonces, tenemos diferentes expresiones en cada idiomáticas, en cada país, que no se pueden. Aquí decimos qué bonito, qué chulo, qué lindo, qué precioso, encantador, divino, celestial. Y todas estas palabras son sinónimas refiriéndose al mismo hecho, que algo está bonito, lindo, precioso, pero se usan 4 o 5 palabras. Entonces una Biblia le pone precioso, otro le pone lindo, pero quiere decir lo mismo. Eso es importante que entendamos, no que sea diferente, sino que son diferentes maneras de expresar un pensamiento. Yo me levanto en la mañana y voy a correr. Alguien puede contestar, ¿verdad? Pues yo en la mañana me aliviano y voy a echar una caminata. Están diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Aliviano pues ya es un barbarismo, y caminata y es otra cosa, pero conforme va modificándose el lenguaje se van cambiando las expresiones. Aquí a los popotes le decimos popotes, en Sudamérica le dicen cervatillos, en Costa Rica le llaman pajillas. Entonces así vemos que en cada país tienen diferentes palabras para poder designar diferentes cosas. En México decimos escuincle o chamaco, en el norte ese huerco, ese vato. Aquí hicimos el cuate en México. En México nada más hay 3 o 4 expresiones diferentes. Y te vas a otro lado, las huilas, por ejemplo, aquí en México son prostitutas. Y en Costa Rica son las niñas. A las niñas se les dice huilas en Costa Rica. Y aquí una huila es una prostituta. Y aquí una vez fui a un país en Centroamérica y dije, nosotros no venimos del chango. Y los pastores me decían, cállate, no. ¿Qué chango ni qué chango? Hermano, es que chango aquí es una grosería. Bueno, eso para que me entiendan y para que sepan por qué hay tantas traducciones de la Biblia que tratan de ajustarse a las palabras originales.
Aquí en Génesis 35:18, la palabra hebrea original para alma es nepej. Se escribe nepesh, S-H. Ahorita vamos a ver qué significa. Y en el versículo 29, y exhaló Isaac el roach. Se tradujo el espíritu, que también se traduce aliento o aire. Espíritu se traduce aliento o aire en otros textos. De acuerdo al contexto, es como se interpreta la palabra. Exhaló el espíritu y murió. Muy bien. En estos dos versículos, en el Antiguo Testamento, por la etimología de las palabras, la etimología es la rama que trata el origen o la raíz de las palabras, encontramos que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. No son lo mismo el alma y el espíritu. No es una dicotomía. Somos un espíritu, apúntalo. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu. Básicamente, esta es la enseñanza de la Biblia. Somos espíritu. El hombre, mi esposa es espíritu, yo soy espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu de ella lo vistió Dios con un cuerpo de mujer y yo como espíritu con un cuerpo de hombre para que podamos reproducirnos y colaborar con Dios en traer hijos al mundo. Pero mi esposa y yo somos espíritu. Tanto la mujer como el hombre somos espíritus con diferentes cuerpos. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué cosa es el alma? Apúntalo. El alma es el centro de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. El alma es el centro de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando hablamos nosotros del alma, estamos hablando básicamente de la mente. Y cuando nosotros vamos rápidamente, ahorita regresamos a Génesis, vamos a Jeremías 17:9. Y es precioso cuando recurrimos al original, porque nos da muchísima luz de la profundidad de la sabiduría de Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En el original hebreo, la palabra engañoso es la palabra akov, que significa chueco o torcido. Vamos ahorita a traducirlo en el hebraico, es precioso esto. La palabra corazón es la palabra que se usa siempre en el Antiguo Testamento para la mente. Es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Apúntalo arriba de corazón, ahí en tu Biblia. Más que todas las cosas. Y perverso, la palabra perverso, anás, es incurable. A ver, vamos a traducirlo y vean ustedes lo que nos va a revelar la Biblia. Cuando nacimos con una mente chueca y torcida. En otras palabras, todos nosotros cuando nacimos, nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra manera de pensar, nacimos con la tendencia torcida en poder llegar a una conclusión de una verdad. Por eso estamos en el siglo XXI y la filosofía todavía no puede acabar de definir qué es la verdad. Ahorita ya se ha concluido que es relativo, que no hay una verdad absoluta. Está tan lastimada la mente humana, de acuerdo al diagnóstico de Dios en la Biblia, estamos tan enfermos del alma que precisamente no podemos, cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo continuamente nos dice, por ejemplo en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Dios no ama a ninguno que se cree sabio en su propia opinión. No creas que tú te la sabes de todas. No es cierto. Te pueden engañar tus sentimientos. Ay, hermanos, qué bien. Yo me enamoré de uno que se parece a Tom Cruise y es muy bueno y trae un convertible. Sabes que no te vayas con la finta, chamaca. No te vayas con la finta, muchacho. Son engañosos los sentimientos y las emociones del ser humano. No confiemos en ellas, porque si comienzas a confiar en ellas, nos traicionan. Nos traicionan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Es que yo amo a mi mamá más que a Dios, vas a sufrir más. Es que yo amo a mi hijo y a mi perro Fido más que a Dios, vas a sufrir más. ¿Por qué? Porque mi mamá, mis hijos,
tu novia, todos son temporales, todo lo que tenemos va a desaparecer. Entonces, si tenemos nuestros sentimientos y nuestras emociones completamente en una persona, no hay ninguna persona en la que podamos confiar para hacernos felices. Porque la felicidad no se encuentra ni en mi esposa, ni en mi hijo, ni en nadie. Si no encuentro mi felicidad de una forma vertical hacia mi Creador y la fuente de la energía y el que me trajo a este mundo, y comienzo a poner horizontalmente mi esperanza en el dinero, en mi esposa, en mi abuela, en el abogado, en mi cuñado, en el presidente, etcétera, etcétera, todo eso me va algún día a decepcionar. Y cuando viene la decepción, viene la depresión. Y cuando viene la depresión, viene la amargura. Me traicionaron, me hablaron, me violaron de niña, me violaron de niña. Y crecemos más infectados todavía. Y llegamos a la cruz tan infectados y tan envenenados con tanto odio, con tanto rencor, con tantas heridas del pasado de lo que sufrimos, que ese es precisamente el cristianismo. Es el proceso de una santificación, de una sanidad de emociones y sentimientos. Estamos bien lastimados. Por eso la iglesia es un hospital. Es un hospital para homosexuales, lesbianas, drogadictos, borrachos, parranderos y jugadores. La iglesia, dice 1 Corintios 6, y esto éramos algunos. Aquí no hay nadie que tenía cara de San Clodomiro. La iglesia está llena de somos puros ex pandilleros, ex tranzas, ex borrachos, ex jugadores, ex drogaditos, ex homosexuales. Pero éramos algunos y hemos sido lavados y santificados por la sangre de Jesucristo. Ese es el mensaje glorioso que Dios nos ha encomendado a compartir con el mundo. Hay esperanza y reconciliación. No importa lo que hayas hecho. Llevo 25 abortos, he matado a 55 personas. Me dicen el tigre de Santa Julia, hermano. No importa lo que hayas hecho, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Entonces el alma nace infectada. Las emociones, los sentimientos, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar. Y esta es, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la demostración más grande de la enfermedad del alma? El ateísmo. Dicen el Salmo 14, dice Dios, el ateo es un necio. Dios califica a una persona que llega a concluir en la enfermedad de su alma que no existe un creador, un sustentador, un diseñador, como una persona que es la más irracionable y lo más absurdo de una conclusión lógica que alguien pueda decir: no existe Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente, pero es la irracionalidad más grande que existe, que demuestra lo enfermo que está el ser humano. Pero al contrario de esto, los que se dicen ateos se creen que son los más grandes intelectuales y los mejores libros que han escrito de filosofía, y tú los lees y son puras barbaridades. ¿Sabes lo que dijo el doctor Samuel Crick, 1954, que fue el que descubrió la hélice del ADN? El doctor Samuel Crick, que cómo comenzó el mundo, que los extraterrestres se darán una semilla en un jardín y que así crecimos todos. Entonces vemos a un hombre inteligentísimo en la genética, no hay la menor duda, pero la otra parte de su vida está sin cocer, está crudo completamente. Está cocido de un lado y crudo por el otro lado, como una hamburguesa, ¿verdad? Yo voy a McDonald's y me dan una hamburguesa y la cocen así en la parrilla, y si la volteo, ¿verdad? Y me la dan crudo, le digo: espérame tantito, le faltó. Bueno, cómase nomás lo cocido. Me dicen: estás loco, me las coces de los dos lados. Y entonces así describe la Biblia en el libro de Amós y en el libro de Oseas a las personas. Dicen: están cocidos por un lado nada más, muy inteligentes, un astrofísico, un genetista, ciencias políticas, pero espiritualmente están completamente enfermos. Enfermos, porque ese es el alma, una situación de enfermedad con la cual nacimos. Y hasta que Jesucristo entra, entonces encuentro mi balance. Soy un astrofísico, pero soy cristiano. Mis emociones y mis sentimientos comienzan a tener integridad y un balance donde ya tengo la paz interior, y no solamente soy un astrofísico y presidente de la República y deportista y cantante y el más grande cantante que haya sido, el más grande deportista, etcétera, etcétera, sino que vemos que todas estas personas que alcanzan la cima intelectual o en el deporte o en la política son las personas más vacías interiormente.
Y todos acaban drogadictos, acaban mal, borrachos, divorciados con 4 o 5 matrimonios, pero son famosísimos y hasta los ponen en la televisión a poder exponer qué es lo que piensan ellos de la moral. Háganme el favor nada más. Pero así es como está el mundo de torcido. Regresamos entonces a Génesis rápido, 35, y vemos que la palabra alma entonces nepesh es el asiento de nuestras emociones y sentimientos y voluntad. ¿Qué significa esto? Que cuando muramos, después de toda esta explicación, cuando muramos y nos vayamos con Dios, vamos a llevar nuestra mente, porque es el alma. O sea, lo único que te vas a llevar no son los guaraches, ni las joyas, ni tus títulos, ni nada de este mundo. Cuando vayamos al cielo, seguiremos siendo Armando, Catalina, Lupita, etcétera, etcétera. Nuestra personalidad no será desintegrada, sino que habrá una integración total de nuestros sentimientos y emociones ya ahí, porque nuestra adoración va a ser directamente a Jesús y a Dios. Ya estaremos completamente conectados a la fuente del universo para ser sometidos y para poder ser dirigidos ya por Dios en la eternidad. Pero tú seguirás siendo tú, es tu personalidad y es tu vida, y lo que tú has guardado en tu mente de la palabra de Dios es lo único que nos llevamos. La madurez que hayas alcanzado cristianamente en esta vida es lo único que nos llevamos a la otra vida. Todo lo demás es vanidad de vanidades, como escribe Salomón en el libro de Eclesiastés. Ahora vayamos al versículo 29 de Génesis 35 y veamos la palabra espíritu, que es la palabra hebrea ruach. Así se escribe, como suena, con R de Raúl, U-A-C-H. Ruach se pronuncia ruach. Ruach. Por ejemplo, el Espíritu Santo es ruach el kadosh, ¿verdad? El Espíritu Santo, kadosh en el hebreo es santo. Ruach el kadosh es el Espíritu Santo. Y exhaló y saca el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Vamos, apúntalo ahora otra vez. Acuérdense, estos seminarios tienen que traer la Biblia y una libreta, su pluma, ¿verdad? Porque es precisamente para que no salgan como entraron. Y al mañana te pregunto, oye, dame un resumen de toda la conferencia y pues Jesucito mío, mi dulce compañía, no me... Y el 80% se te olvidó. Entonces, un estudiante de la Biblia, un estudiante en teología, un cristiano maduro, siempre llega a todos los mensajes, los domingos también, ¿verdad? Su libretita o sus hojas y está apuntando y tomando notas. ¿Por qué? Porque así menos se nos olvida, así las guardo y ahí vas haciendo tu libretita y las vas poniendo ¿cómo se llama? Lo que va acompañando en tu Biblia y vas acomodando todas las palabras, poniendo los originales y comienzas a darte cuenta que en 6 meses ese conocimiento te ha ayudado porque lo has atesorado en tu corazón. Y no solamente, bueno, ahí se va, será. La palabra espíritu significa, es la parte inmaterial del ser humano a través del cual adoramos y servimos a Dios. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, no en el alma. Las emociones están involucradas, pero cuando no tienes al espíritu, las emociones se disparan. Y entonces comienzan, dicen que están adorando a Dios, ¿verdad? Y creen que están movidos por el Espíritu Santo, o que se comienzan a caer al suelo, a revoltarse en el suelo. O sea, son expresiones del alma y las emociones y los sentimientos que no tienen control. Y al no tener control, el Espíritu Santo no está ahí. No es cierto, es todo lo contrario. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, 1 Timoteo, de poder, de dominio propio. Entonces no hay nada de que, como loco, ¿verdad? Que estoy yendo al Espíritu Santo. ¿De dónde sacaste eso, verdad? Son tradiciones que se van entrando al cristianismo. Entonces, el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos a Dios, porque tú no puedes conocer a Dios si no es en el espíritu. Ahora rápidamente, cuando Adán y Eva nació espíritu, alma y cuerpo. Es muy importante. Cuando el pecado entra al mundo, o la infección del alma y del espíritu entra al mundo por la rebelión a Dios, nacemos, Salmo 51, muertos, ¿verdad? En pecado nacemos, separados
nos desconectamos de la energía cuando nacemos desde Adán y Eva, y hemos nacido todos los seres humanos desde Adán hasta nuestros días con alma y dentro de una botella, dentro de un tabique, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desintegra más celularmente. Entonces, nacemos con las emociones y los sentimientos, ya lo vimos, completamente chuecos, y por eso el mundo está como está, entiéndelo, por eso está como está el mundo. En el siglo XXI, con tecnología y avances científicos, estamos a punto de una tercera guerra mundial. Eso es una locura el mundo que vivimos. ¿Cuál tecnología, cuál ciencia? Y que el humanismo, y que por aquí, que esto y que el otro, y que dulce y que chocolate, y que puras tonterías nada más. El ser humano está más loco que nunca. Los gobernantes están más locos que nunca. Los filósofos están más locos y más confundidos que nunca. Las religiones están más confundidas que nunca. Es al punto al que llegamos porque no hemos entendido que tenemos que nacer de nuevo. Hasta que la persona no vuelva a reconciliarse y hacer contacto con la fuente de energía, no tienes ninguna energía para poder conocer a Dios. Entonces, como nacemos muertos espiritualmente, con alma y con cuerpo, y como la imagen de Dios está en el alma, la imagen de Dios está en el alma, porque dice la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés 3:11, que la eternidad la puso Dios en el ser humano. El ser humano se encuentra con que él no puede pertenecer a este mundo y tiene que haber algo que trascienda. Y entonces el ser humano, por estar desconectado de Dios, pero por traer la eternidad y la imagen de Dios en nosotros, a diferencia de los animales, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por seres humanos como tú y como yo. Ningún inventor de ninguna religión bajó del cielo. Mahoma, Mahatma Gandhi, Zoroastro, Buda, el que tú me quieras mencionar, eran hombres como tú y como yo, y ninguno de los fundadores de ninguna religión murió en una cruz ni resucitó a los 3 muertos, a los 3 días. Ninguno más que Jesucristo. Entonces Jesucristo no baja del cielo a traernos una más de las miles de religiones que hay. Baja a traernos, a reconectarnos con su Padre, a morir en una cruz y pagar todas las consecuencias de nuestras obras para que volvamos a reconectarnos con la fuente de energía. El cristiano es una persona que se ha vuelto a enchufar con Dios, y ahora sí Dios, como ese espíritu, ¿qué hace Dios? Me comienza a dirigir a través del espíritu. Y esta Biblia que tienes en tus manos y que tengo yo fue inspirada por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo esto es espiritual. Todo esto es el alimento que mientras viene Jesucristo me va a estar sosteniendo, guardando, dándome fuerzas, dándome gracia, para que cuando Jesucristo venga no me encuentre y nadie me quiso, y amargado, y me hicieron, y me traicionaron, y ya el cristianismo no me funcionó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te desconectaste del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tú te desconectas siendo cristiano, tú te desconectas de este libro, vienes a un seminario sin la Biblia. Es como ir a jugar a fútbol. No vas a jugar fútbol con corcholatas, vas a jugar con una pelota. Ir a un partido de fútbol sin pelota, mejor no vayas. Venía a la iglesia sin Biblia, mejor no vengas. Porque necesitamos, el pastor habla y necesito aprender a manejar la Biblia y el Espíritu. Digo, Primer Reyes, pues, voy a sacar mi iPhone, a ver, en Primer Reyes, pues aquí a que lo encuentras. Pero es la tecnología moderna. Yo les he dicho, está bien que lo traigas en el avión y esas cosas, nos sirve, ¿verdad? Pero cuando estamos en la iglesia tenemos que aprender dónde está esto, dónde está aquello. ¿Por qué? Porque yo la tengo abierta, el Espíritu Santo me habla, y no nada más un versículo que tengo aquí nada más para poder dirigir mi predicación o mi conferencia. Entonces necesitamos entender, eso es el Espíritu de Dios, es el alimento del Espíritu. Y ahora que ya tengo a Cristo, abro la Biblia y mi espíritu, no mi intelecto. Yo puedo ser muy intelectual y no entender la Biblia, porque la Biblia no se entiende a través del intelecto, a través del Espíritu. Por eso vienen los ateos y los agnósticos y los escépticos. No, la Biblia es hecha por hombres. Y a ver, ¿por qué mandó? Esto es un genocidio. Aquí mandó matar a los cananitas y mucha sangre. No, y aquí esto y el otro. ¿Cómo David, hombre hecho a la imagen de Dios y con el corazón de Dios, y se mete con Betsabé, borracho, parrandero y jugador, pero se le llama un varón conforme al corazón de Dios? Y chocan
contra la mente espiritual, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos intelectuales de ratones, renacuajos, caracoles que tenemos los seres humanos. Entonces, al chocar contra la Biblia, chocan precisamente contra la infinitud y la incomprensibilidad de la mente divina, y entonces el hombre se enoja por no entender esto. A ver, ¿y por qué Dios sí es esto? ¿Por qué el diablo? ¿Y por qué los temblores? ¿Y por qué estos niños murieron gasificados? ¿Que no hay un Dios acá? Porque no entendemos qué es lo que está pasando y nos ensoberbecemos en querer nosotros entender, como un niño de 3 años que quiere entender a Alberto Einstein en sus fórmulas físicas. La soberbia humana e intelectual. Jesús dijo, tenemos que convertirnos como los niños. Así hacen chiquito. Cuando somos cristianos, Padre Santo, no entiendo nada, ni el pastel, nada de nada, Señor. Si tú no me iluminas, si yo comienzo a estudiar la Biblia y tú no me muestras y me explicas, por más investigación que yo haga científica, intelectual y filosófica, nunca te voy a entender, porque tus pensamientos trascienden mi capacidad intelectual y solo tú puedes bajar a mi vida, abrirme la calabaza que yo tengo aquí para que me enseñes, esta es la A, esta es la B y esta es la C. Y para esto se necesita humildad. Humildad. Y nacimos sin humildad, orgullosos como pavos reales, como la Torre de Babel, porque esa es la característica del ser humano, es una soberbia impresionante. No necesitamos a Dios, somos lo suficientemente inteligentes para ser papás, para formar un matrimonio, para educar hijos, para ser gobernantes, y hemos hecho el ridículo en el mundo que tenemos ya 6,000 años a punto de autodestruirnos. Regresamos a Primera de Tesalonicenses. Me extendí muchísimo en esto, pero era muy importante. Bueno, y en último lugar vamos a ver, para demostrar que no hay un estado inconsciente, vamos a Apocalipsis capítulo 6, para demostrar que cuando morimos no estamos inconscientes, sino que estamos vivitos y coleando. Dicen Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, para los que no sepan, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué dice Juan? A ver, Juan está aquí hace 2000 años en la isla de Patmos, preso de 90 años de edad, exiliado por el gobierno romano. Y Juan, como no podía subir al cielo hasta que no fuera transformado, fue sacado en el Espíritu. Y hay varios casos, ¿verdad? La excepción no rompe las reglas. Varios casos en la Biblia que Dios sacó de su cuerpo, como Pablo también, 2 Corintios capítulo 12 dice Pablo, fui sacado de mi cuerpo y llevado al tercer cielo, donde vi cosas impresionantes que ni siquiera hay palabras aquí en la tierra que puedan describir lo que yo vi. Y Juan, 30, 40 años después de Pablo, es sacado de su espíritu y es llevado al cielo. Y ahí en el cielo, Juan dice, vi. Sígame con mucho cuidado, esto es precioso. Yo me puse a pensar, Juan, ¿cómo que viste? ¿Que no se quedaron tus ojos abajo en tu cuerpo cuando fuiste sacado del espíritu? ¿Con qué ojos viste si tus ojos los tenías en tu cuerpo abajo en la tierra? ¿No? Digo, todas estas preguntas son importantísimas. Y esto es lo que nos habla la Biblia, que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos ojos espirituales, pero Dios nos da un par de ojos, ojos físicos, ojos espirituales, cosas que oídos no oyó, naturales, cosas que ojos físicos no han visto, cosas que en el corazón normal no han subido, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, hay algo impresionante en el mundo espiritual, que cuando vemos las cosas ya no las vemos igual. Ya cuando eres cristiano vas a Acapulco y ves una puesta del sol y comienzas a apreciar el diseño, la maravilla, la gloria, la majestuosidad, cosa que antes ibas, ¿verdad? Y estabas ahí con tus chelas y ¿cuál puesta del sol? Vas a Acapulco, ni te acordaste ni siquiera ni la puesta del sol viste, porque no estamos entrenados para admirar la belleza del universo que nos rodea,
Yo ahí en nuestra casa que vivimos, ¿verdad? Muchos kilómetros de aquí, lejos de aquí, me levanto a veces como a las 3 o 4 de la mañana y cuando hace calorcito, veo el cielo lleno de estrellas. ¿Cuándo iba a hacer eso yo cuando estaba bien borracho? Cuando no conocía a Jesús. ¿Cuándo, verdad? A lo mucho, no, está bueno, ¿verdad? ¿Cuántas estrellitas, verdad? Tinkle toll. Pero ahora, ¿verdad? Salimos y vemos y digo, Dios mío santo, qué pequeños somos, qué majestuosidad. Y comienzas en el espíritu. ¿Qué cosa es lo que pasó? Tengo unos ojos que ahora son espirituales, que antes no tenía. Comienzo a oír la palabra de Dios y es como un bálsamo a mi vida. Antes que no fuera cristiano, lo oí entrar por acá y me salía por allá. Entonces Juan, con sus ojos espirituales, ve lo que está a punto de escribir. Vi bajo el altar. ¿Qué cosa vio Juan? Almas, no estaban muertos. Vio almas. ¿De quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vio Juan en el cielo hace 2000 años a los mártires que murieron de manos del anticristo. Se adelantó a verlos ya en el cielo. Y estos mártires, estas almas en el cielo, escuchen esto, platican, tienen ojos, vamos a tener oídos como los teníamos acá, con una dimensión mucho más evolucionada desde luego, y clamaban a Dios, estaban platicando con Dios. ¿Qué platicaban con Dios? Le estaban haciendo preguntas a Dios, porque nunca habrá ninguna criatura, ni querubín, ni serafín, ni ángel, que pueda decir, conozco todo absolutamente, soy omnisciente. Solo Dios es el único omnisciente. Nunca ninguna criatura jamás podrá tener todo el conocimiento del Padre. Nunca nadie. Por eso cuando yo le digo a un ateo, ¿verdad? ¿Por qué me dices que no crees en Dios? ¿Dónde lo fuiste a buscar? ¿A Acapulco? Aquí a Tlalnepantla. No, oye, compadre, ni de Tlalnepantla ha salido, ni de Huixquilucan de la Sal. Y me dices que no encontré a Dios. Espérame tantito. Si tú me dices que no encontraste a Dios porque eres omnisciente, porque tienes un conocimiento, que has recorrido el universo y conoces todas las cosas y has examinado todo y concluiste en tu bitácora, no encontré a Dios. Ave María purísima, sin pecado concebido. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos igual que ellos. Entonces vemos que los muertos no están dormidos. Lo que está dormido es el cuerpo, es lo que va a ser despertado, porque en el momento que morimos se sale mi alma y mi espíritu, se va a la presencia de Cristo. Cuando Cristo regrese, viene con mi alma y con mi espíritu. Mi cuerpo en el panteón o en el mar o en la panza del tiburón o que te quemaron o los gusanos, ¿verdad? Es transformado, resucita y nos juntamos en el aire, dice Tesalonicenses, en el aire con Cristo, y así estaremos con el Señor para siempre. Rápidamente, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Número 1, el cuerpo resucitado, en primer lugar, no va a funcionar con el líquido y el plasma que ahorita tu cuerpo y mi cuerpo funcionan, que se llama la sangre. Cuando Jesús murió, ¿qué derramó? La sangre. Y dice en Levítico 11 que la vida de la carne está en la sangre. Esto es interesante porque ahí la palabra vida es alma. La sangre se encuentra en el alma. El nepesh se encuentra en la sangre. Esto es porque la secta de los testigos de Jehová dicen que cuando alguien necesita una transfusión de sangre, no se la hacen porque están transfiriendo el alma de una persona a otra persona. Es una barbaridad esto, porque no entienden cómo funciona esto. Entonces, en la sangre, cuando Jesús dio su sangre, dio su vida, dio su alma. Cuando Jesús muere y los pecados son puestos en su cuerpo, no en su espíritu, dice Romanos 8:3, porque era necesario que en el cuerpo de Cristo llevara los pecados. Los pecados de Cristo fueron cuerpo en pecado, porque el cuerpo es la habitación del pecado. El pecado se expresa a través de nuestro cuerpo. Por eso cuando comenzamos a estudiar si un cristiano podía tener demonios, concluimos que sí los podía tener.
¿Cuáles eran las objeciones teológicas que encontramos? ¿Cómo un cristiano puede tener demonios en el Espíritu Santo? Es que los demonios entran al cuerpo y al alma la pueden controlar otra vez. Al espíritu no pueden entrar al lugar santísimo que es nuestro espíritu. Pero ¿puede un cristiano estar endemoniado? Claro que sí. ¿Qué significa? Influido en sus emociones y en sus sentimientos, en su alma y en su mente. La comienza a distorsionar los demonios de tal manera que comienza el cristiano a portarse anormalmente, a aullar como coyote a las 3 de la mañana. Todas estas cuestiones, ¿verdad?, que discutimos antes, no se puede por aquí, por allá, estudia la Biblia. Te falta mucho por comprender todavía. Entonces, no nos cerremos, ¿verdad?, a todo el panorama que Dios, el Espíritu Santo, tiene por revelarnos todavía a todos nosotros. Entonces, los que están muertos están vivitos y coleando en el cielo, o si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, ahorita sales, ¿verdad? Hace una semana nos impresionó a mi esposa y a mí un accidente que hubo en Reforma, ¿verdad?, que salieron 5 personas de un bar de, no sé, por ahí, creo que cerca de Reforma, se estrellan contra un poste en un BMW, el poste como mantequilla, la mitad partió el coche y quedaron 4 cadáveres. Yo vi los videos de los cadáveres que no los pasaron, es un video muy secreto que tienen, me lo hicieron llegar y es horrible como quedaron ellos, ¿verdad? Había la cabeza de una muchacha por un lado, las piernas por otro lado, etcétera, etcétera, un espectáculo dantesco. Ahora bien, estas personas, ¿verdad?, pues inmediatamente ni lo sintieron, están en el cielo y el cuerpo, un come tiburón también pues, te hace pedazos, un temblor quedas hecho pedazos, no importa el cuerpo como quede, pero es impresionante que estas personas que se levantaron esa mañana, jóvenes todos, menores de 30 años, nunca supieron que era el último día que Dios les daba. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Si ahorita saliendo un ataque al corazón, un ataque a las cardíaco, ¿verdad?, a tus válvulas coronarias, una embolia cerebral, nadie sabe si hoy es la última vez que Dios nos está hablando. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, arrepiéntete, no te endurezcas, porque Dios te está hablando y te está diciendo, si tú mueres hoy, tu espíritu y tu alma baja al centro de la tierra. Ahí está el infierno actualmente, en el centro de la tierra. Y tu cuerpo baja también. Y cuando Cristo venga, va a resucitar tu alma y tu espíritu después del milenio para presentarte, Apocalipsis 20, del 11 al 15, al juicio del gran trono blanco, donde serás juzgado y enfrente de todos los ángeles. Y nosotros como gran jurado, dice que la iglesia va a ser el gran jurado de Dios. En 1 Corintios 6, vamos a juzgar y nosotros vamos a decidir junto con Dios que Dios es justo. Porque Dios, escúchame esto, no mandó a nadie al infierno. Dios no mandó a nadie al infierno, ellos se fueron solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Así que Dios no manda a nadie al infierno, Él te da que tú escojas. Y si tú en esta vida no te sientes a gusto con los cristianos ni con la santidad, menos te vas a sentir en el cielo. Entonces, si estás a gusto aquí con tus compadres y pasa la jarra, ¿verdad?, borracho, parrandero y jugador, adúltero, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. El día que tú te mueras, Dios te va a demostrar que Él te amó en una cruz y que Él dio su vida por ti para que tú no pasaras la eternidad en ese infierno que arde con fuego y con azufre. El cuerpo resucitado no va a tener sangre. Cristo no tenía una gota de sangre. Vamos a comer, dice Lucas 24, que al resucitar Cristo comió tacos de barbacoa o al pastor. No, ¿verdad? ¿Qué comió Cristo cuando resucitó? ¿Asado de tira? Miel y pescado. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, al comer miel y pescado, que nos muestra a Dios que todo lo que tiene el omega 3 y todo lo que tiene, ¿verdad?, no ostras ni tampoco camarones ni langosta, pescado. Todo lo demás tiene muchísimo ya radioactividad en el mar y tengan mucho cuidado, tengan cuidado hasta con el sushi. En tercer lugar, cuando Cristo resucitó, atravesó la pared y Tomás se acercó y le tocó las manos y Tomás no hizo esto, no atravesó, sino que tocó algo sólido. El cuerpo de Cristo se podía materializar y desmaterializar a voluntad. La composición atómica molecular de las paredes que ahorita nos impide a nosotros atravesar esto. Yo le hago esto así y me estrello y me rompo
los menisques, ¿verdad?, de mi mano, es porque la composición atómica es más grande que los átomos que componen mi mano. Entonces, el cuerpo que vamos a tener no va a poder ser detenido por ninguna materia que exista en este universo. En cuarto lugar, no vamos a estar sujetos a la ley de la gravedad. Hechos 1, 6 al 11. Cristo asciende ante los discípulos, se aparecen los ángeles y Cristo vence la gravedad al subirse al cielo y elevarse en el cielo y despedirse y decirnos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Filipenses 3, 20 y 21. Con cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria del Hijo de Dios. Y finalmente nuestro cuerpo, ¿verdad?, va a ser incorruptible, jamás volverá a deshacerse. Ya no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no quisieran por primera vez arrepentirse de sus vidas ante este mensaje glorioso, majestuoso y eterno, y entregarle tu vida al Hijo de Dios? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En esta segunda conferencia donde nos muestras que el próximo evento profético tendrá lugar cuando millones de personas desaparezcamos de este mundo, de la noche a la mañana. En fracciones de segundo, millones de personas ya no estaremos aquí. Muchos matrimonios volverán sus rostros en su cama y desapareció su esposo, desapareció su esposa o sus hijos o los bebés de todas las cunas, porque todos los niños se irán también con Jesús. Y millones de personas se darán cuenta que fue demasiado tarde para que ellos pudieran haber aceptado a Cristo. Aun cuando venga el anticristo tendrán otra oportunidad. Muchos serán degollados, perseguidos y atribulados con los juicios y las plagas de la gran tribulación. Pero en esta mañana tú no tienes por qué no tener esperanza, porque si tú crees que Jesús murió y resucitó, ya no tendremos tanto dolor cuando parte a casa alguno de nuestros familiares. Siempre será una mezcla de gozo con tristeza. El gozo por saber que ese familiar, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, están en un mundo mucho mejor que este, disfrutando y descansando ya. Sufrimos los que nos quedamos en este mundo, pero esa es la esperanza que nos consuela, el saber que los que se van, se fueron ya a descansar de este mundo de sufrimientos, de tristeza y de dolores. Pero si tú tienes esta esperanza, dile a Jesús: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Te pido que entres a mi corazón como mi Salvador y te pido que me des el poder de vivir para ti. Me quiero ir en el arrebatamiento. Cuando vengas por nosotros, quiero formar parte de esta comitiva tuya que te acompañará al cielo, y bajaremos después de la gran tribulación a reinar 1000 años en este planeta contigo como tus vicerregentes, reyes y sacerdotes delante de tu Padre. Amén. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? En este momento estamos enlazándonos con todas las redes de internet, de YouTube, de live stream, y le damos Facebook, y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que puedan ustedes a través de la tecnología moderna estar recibiendo esta señal en vivo. Y nos encontramos aquí en la preciosa, maravillosa ciudad de Oaxaca. No se imaginan todos ustedes que nos escuchan cómo se come aquí. Mi esposo y yo hemos viajado por casi todas las naciones y se los digo con todo mi corazón y sinceramente es de las mejores comidas, sobre todo las tlayudas. Así que los invitamos a todos ustedes que nos están viendo por la televisión. Vengan a Oaxaca, es una ciudad hermosísima, un clima insuperable, increíble el clima, pintoresca, bueno, unas montañas toda rodeada de montañas, tiene tantas cosas tan atractivas, ¿verdad? Y así que pues estamos muy contentos de estar aquí en esta ciudad preciosa y maravillosa de la ciudad
de Oaxaca. Todos los que traigan su Biblia, les pido que la abran en Hechos capítulo 17. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Dice el versículo 16 en adelante, que va a ser el pasaje que vamos a desarrollar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo, o de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. La historia humana, como decía el doctor Freud, padre de la psicología moderna, está llena de religiones. Y este hombre, el padre de la psicología, dijo que el hombre es incorregiblemente religioso. Y la historia lo comprueba, porque no ha habido una sola civilización. Podemos recordar a los sumerios, egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Y nunca en la historia ha habido ninguna tribu, ninguna civilización que no adore algo o a alguien. De alguna otra forma, el ser humano trae algo en su naturaleza que Freud no pudo interpretar, ni tampoco ningún hombre lo explica, porque esta religiosidad que el ser humano trae de una forma innata, inherente en su corazón, solo la Biblia nos explica su origen. Esto es muy interesante porque lo podemos ver a través de todas las imágenes. La historia está plagada de estatuas, de pinturas, y cuando el ser humano no sabe a quién adorar o cómo es ese Dios que siente que hay algo que tiene que adorar, el ser humano va y corta un pedazo de tronco de árbol y le da una forma humana igual a nosotros, y después nos hincamos ante lo que fabricamos con nuestras propias manos. O lo tomamos de yeso o de cemento, ya un poco más moderno, y hacemos estatuas y nos inclinamos delante de lo que nosotros fabricamos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, era la cuna de la filosofía griega. El Areópago era como un montecito donde traían a todos los oradores o a todas las personas que traían otro mensaje u otra filosofía, y a los griegos les interesaba sumamente escuchar algo acerca de la verdad. Entonces, cuando Pablo llegó al Areópago, a Atenas, lo invitaron a que él subiera al Areópago y les comenzara a compartir el mensaje que supuestamente ellos nunca habían oído. Y vemos nosotros en el versículo 22 que lo primero que Pablo menciona y lo primero que Pablo observa en la antigua civilización de la Edad de Oro de los griegos es que tenían una estatua inmensa con un letrero.
y decía al Dios no conocido. Y Pablo les dice a los griegos, en todo observo que son muy, ¿qué cosa? Religiosos. Y esto es impresionante porque si nosotros examinamos o leemos la vida de Platón, de Sócrates, de Demóstenes, de Aristóteles, todos estos griegos de alguna forma llegaron siguiendo la lógica elemental al conocimiento de que algo existía fuera del ser humano sin saber exactamente qué cosa era. Por ejemplo, los griegos son famosos por haber concluido con estas palabras: pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa de mi existencia no puede estar dentro de mí, porque ninguno escogió nacer ni escogemos morir. Entonces, esta causa, decían los griegos, trasciende o está fuera de nuestro control. Esta fuerza es algo, uno le llama la fuerza, otros espíritus, otros dioses, tuvieran miles de dioses los griegos, pero hay algo que trasciende el universo y que está fuera de nuestro alcance, superior a nosotros, que no podemos definir. Y es interesante porque la palabra religiosos, a los que les interese apuntarla, es interesantísima. Y esta palabra es una composición de 3 palabras griegas, que es deisi, daimon, esteros. Deisi, daimon, esteros, que significa temor a los demonios. Qué interesante. La palabra religioso significa temor a los demonios. Y cuando nos trasladamos de las raíces de las etimologías griegas al latín, vemos que la palabra religión viene del prefijo re, que significa volver a, y ligos, que significa unir o ligar. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a ligarse, a unirse con algo superior. Entonces, vemos nosotros que la religiosidad es algo que es innato, inherente en el ser humano. A través de toda la historia, el ser humano ha tratado de entender de dónde vengo, quién soy, a dónde me dirijo. ¿Qué es eso que está, lo que trasciende? La brujería, por ejemplo, el satanismo, ¿qué es la brujería? La brujería blanca, la brujería negra. ¿Quiénes son los brujos? Son personas que tienen contacto con ¿quiénes? Con espíritus. Todos los indígenas que poblaron los Estados Unidos de Norteamérica, Cheyennes, los Apaches, los Sioux, todas las tribus indígenas que poblaron originalmente Estados Unidos de Norteamérica, todas eran espiritistas. Todos tenían brujos y chamanes que trataban de alguna forma de conectarse con el más allá. Vemos entonces por qué el ser humano, al darnos cuenta que la palabra religión está ligada con la superstición. La religiosidad está ligada con las personas supersticiosas. Agua bendita, la señal de la cruz, escapularios, estampitas de Santadeo, patas de conejo, amuletos, piedras mágicas, pulseras que te dan energía y las andan vendiendo por todos lados, triangulitos o piedras mágicas, no pasar debajo de una escalera es mala suerte, subirte a un cuarto que tenga el número 13 o a un elevador que tenga pisos 13 es mala suerte también. Todas estas cosas son supersticiones. El Día de los Muertos, tan famoso en nuestra maravillosa República Mexicana, que es el Día de los Muertos. Todo esto es solamente ignorancia de lo que es realmente conocer al Dios verdadero. A mí siempre me ha gustado contar un cuento acerca del Día de los Muertos para ilustrarlo
de la siguiente manera. Se cuenta que en el Día de Muertos estaba la India María en un panteón con una olla de mole. Y en eso entró al panteón la señora Pompidou, muy elegantemente vestida, con su abrigo de pieles y con muchas flores. Y pasó la señora Pompidou, o Richelieu, como le quieras tú llamar, y le dijo: India bruta, ¿cuándo crees que tu muerto va a venir por ese mole? Y le contestó la India María: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los indígenas, ¿verdad?, o la gente pobre como la gente educada, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Cuando los nazis, en 1939 al 41, se levantó Adolfo Hitler, eran 85 millones de alemanes cultos, licenciados, abogados, astrofísicos, científicos, 85 millones de alemanes que le creyeron a este psicópata que iba a establecer un reino de 1000 años y que él iba a solucionar todos los problemas sociales, todos los problemas económicos y políticos de aquellos tiempos en la Alemania. Entonces no hay ninguna diferencia. El ser humano es incorregiblemente religioso y esta es la razón por la cual estamos llenos de tantas supersticiones. Pero hace 2000 años, Dios bajó a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Dios tenía que bajar para Él destaparnos la mente, quitarnos las vendas, para que pudiéramos nosotros conocerlo, quién es Él. Porque mediante nuestras investigaciones, mediante nuestros la forma en la que estamos tratando a través de las religiones de encontrar a Dios, el ser humano nunca hubiera conocido a Dios. Era Dios quien tenía que bajar y decirnos quién es Él, porque jamás lo hubiéramos entendido ni conocido a través de la investigación humana, ni de ninguna religión. Entonces es maravilloso que Dios bajó hace 2000 años en la persona de Jesucristo. Y además nos deja un manual, nos deja un libro, que es el que tengo en esta mañana en mis manos y que se llama la Biblia. Y este libro, que está compuesto de 66 libros, es el libro que tiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de historia, de poesía, de literatura, de arqueología, de antropología, de psiquiatría y de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar, la Biblia. Y es una de las razones por las cuales yo tengo 35 años predicando este mensaje, siempre me ha gustado desafiar a los auditorios. En este momento no, porque pues se supone que todos somos cristianos, pero he tenido auditorios, ¿verdad?, con diputados, senadores, astrofísicos, científicos, y siempre les he hecho una pregunta: ¿quién de ustedes se atreve a decirme qué libro es mejor que la Biblia? En 35 años que tengo de predicar este mensaje, ningún político, ningún presidente, ningún senador, ningún científico, nadie se ha atrevido a decirme que de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, haya uno solo que se compare con la Biblia. Y la persona que se atreva a decir, bueno, pues es que el libro del origen de las especies de Carlos Darwin, no, a lo mejor el Ramayana o los Vedas, no, pues el Corán de los musulmanes, no, pues a lo mejor el Tripitaka de Buda, o las poesías y el contenido de los libros de Zoroastro o de Confucio. Pues vamos a poner todas estas literaturas que tú tienes ahí, y ninguno de ellos, ninguno de los libros que se consideran sagrados contiene la información para conocer a Dios más que la Biblia. Y además, ninguno de los líderes de esas religiones resucitó de entre los muertos. En 1992-93, el Dalai Lama, un líder de una religión, ¿verdad?, de los hindúes y de muchos budistas, dijo al Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama: yo soy Dios. Así le dijo: yo soy Dios.
Y recuerdo que yo mandé un correo a la embajada de China en México. Yo me encontraba en la Ciudad de México. Y le dije, le mandé a decir al Dalai Lama que si él era Dios, que nos dijera cuándo iba a resucitar. Porque si él era Dios, entonces él tendría el control sobre su vida. Y lo podría anunciar a los 3 días o a los 5 días o el mes que entra voy a morir. Y además voy a regresar entre los muertos y con mi resurrección les voy a probar que realmente lo que les dije era verdad. Nadie en la historia ha podido cumplir estas palabras más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue su resurrección la que transformó el Imperio Romano y la que ha cambiado la historia entre antes y después de Cristo. Vemos pues entonces a continuación por qué nosotros tenemos esa naturaleza que anhela conectarnos con alguien, con algo, explicarnos por qué nacimos, cuál es la diferencia entre nosotros y los animales. Hace 3000 años el rey Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Traemos la eternidad. Esto implica que tenemos esta fuerza dentro de nosotros que nos impele, nos mueve a buscar algo fuera de nosotros. Y esta es la razón por la cual existen tantas religiones. Porque todas las religiones están tratando de comunicarse. Los hindúes tienen millones de dioses. Los griegos tenían miles de dioses. ¿Y quién puede negar que los griegos fueron las personas más cultas y los que usaron la razón y la búsqueda de la verdad más que los filósofos del siglo XX? Hace algunos años, cuando me tocó dar una conferencia en la Facultad de Filosofía en México, en una universidad, les dije a los estudiantes de filosofía, los retamos. ¿Por qué lo que los cristianos debemos hacer? Desafiar a la gente, retar a la gente, mostrarle a la gente, picarlos, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Picarlos para que hagan esto y puedan decir, ah, caray, nunca había pensado en esto. Yo los piqué de esta manera a estos estudiantes y les hice una pregunta. ¿Creen ustedes que los filósofos del siglo XX, Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, Sam Harris, Carlos Sagan, todos estos filósofos del siglo XX fueron ateos? Nunca en la historia ha habido tantos ateos como en el siglo pasado. Y les pregunté a los estudiantes, ¿ustedes creen que los filósofos griegos eran menores o que los filósofos del siglo XX ateos eran más inteligentes que los de la época de oro de los griegos? Y todos se quedaron callados, porque jamás ha vuelto a haber un Aristóteles, ni un Sócrates, ni un Demóstenes, ni un Platón. Por más que tú me menciones, como decimos, tu gallito Giro, o al que tú consideras el más intelectual de los intelectuales del siglo XX, ninguno de ellos se compara con los filósofos del siglo de oro. Entonces la segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué los filósofos griegos creían en Dios? ¿Y por qué los filósofos modernos del siglo XX negaron a Dios en todo el siglo XX? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque en el siglo XX nunca se habían descubierto tantas cosas científicas ni avances tecnológicos. 1902 el primer carro Ford, 1903 los hermanos Orville norteamericanos realizan la primera tentativa de volar, 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina, 1945 en el proyecto Manhattan el doctor Oppenheimer y Enrico comienzan a fabricar el bombardeo del uranio 235 y el plutonio para fabricar la reacción nuclear o la energía nuclear. 1956 la primera plataforma en el espacio, 1969 el hombre llega a la luna, 1970 la comunicación espacial entre satélites, 1990 los internet y los iPhones y comenzamos a ver un mundo cibernético que después desde Adán, escúchenme, desde Adán hasta el siglo XX, el hombre brincó del burro al motor de gasolina.
Lo que no pasó en toda la historia sucedió en menos de 50 años en el siglo XX, cumpliendo la profecía de Daniel 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, lo que demuestra que nos encontramos en los últimos tiempos. Entonces, qué ridículo, ¿verdad? Que el siglo XX se haya levantado. ¿Y saben ustedes quién pavimentó la plataforma para el ateísmo del siglo XX? Tu padrino, Carlos Darwin. Carlos Darwin hizo un libro, El origen de las especies. Él fue a los archipiélagos y a los Galápagos a tratar de encontrar la relación que existía entre los animales o mutaciones que pudiera haber de una especie a otra. Yo recuerdo cuando leí el libro El origen de las especies, porque antes de que yo fuera cristiano, fui ateo. Así es, yo fui contagiado por la filosofía atea de los tiempos de mi juventud. Todos mis maestros eran ateos en la secundaria, en la preparatoria y cerca de la universidad. Todos fueron ateos. No tenía a nadie que me hablara de Cristo ni de la Biblia. Esto fue en la época de los 70s, 80s más o menos. Entonces, cuando nosotros venimos al libro de las especies, ¿qué dice Carlos Darwin en el libro de las especies? Mire, imagínate esto. Si yo hago un libro que diga El origen de los leones y leo el libro, ¿para qué? Para encontrar cuál es el origen de los leones y nunca me encuentro el origen de los leones, ¿para qué le puse ese título? El origen de las lagartijas. A ver, ¿cuál es el origen de las lagartijas? Pues puede que sea, a lo mejor, chance y no estoy seguro. Entonces hubieras puesto otro título. Nunca menciona Darwin el origen de las especies. Y todo su libro contiene, puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor. ¿Acaso es el lenguaje científico? De ninguna manera, porque para que algo sea científico, tiene que ser demostrado, probado, observado en un laboratorio, en tubos de ensayo, para poder corroborar o confirmar que realmente se le puede catalogar o clasificar como algo científico. Entonces, Darwin influyó a Friedrich Nietzsche, que influyó Friedrich Nietzsche a los nazis, a los comunistas y a los fascistas, a Hitler, a Stalin y a Mussolini. Y después ellos influyeron, ¿verdad? Toda la época de los 50, a Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, a Carlos Sagan, el astrofísico que murió a finales del siglo XX, etcétera, etcétera. Y todas las universidades en el siglo XX, de las que yo comencé a visitar, estaban llenas de que les enseñaban a los alumnos que venimos de Chita, que venimos de los animales, que somos el resultado de un proceso evolutivo, que somos el resultado de una selección natural. Y escúchenme muy bien, para que se lo recuerdes tú que vas a la universidad mañana a tu maestro. Recuérdale a tu maestro que no existe una sola evidencia científica de una mutación a otra mutación. No existe una sola evidencia científica de que una especie haya cambiado a otra especie. Y ya han pasado más de 100 años donde no se ha demostrado y miles de años donde, como yo le dije a un maestro, ¿a quién se parece usted? Le dije, porque desde mis tatarabuelos ninguno se parecía a un orangután, ni a Chita tampoco. Mis abuelos eran guapos y mis bisabuelos también. Pero si usted tiene cara de Chita, ¿verdad? Y si ustedes le siguen enseñando a los alumnos en la preparatoria y en la universidad que venimos del chango, ¿por qué se enojan cuando se portan como changos entonces? Bueno, entonces regresamos a nuestro pasaje y dice el versículo 23 que el apóstol Pablo, al descubrir que eran religiosos los griegos, porque estaban buscando de alguna manera, es un Dios, tiene que existir un Dios, pero como no lo conocemos, le pusieron al Dios desconocido. Y dice Pablo en el versículo 23, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo se los anuncio. Y este es el mensaje de la iglesia de Jesucristo. Somos llamados por Dios para ir con tu abuela, tus amigos, tus maestros,
tus compañeros en el bufete, en tus clínicas, en los hospitales, donde tú vivas. Traemos un mensaje glorioso para decirle al mundo, ese Dios que ustedes en sus estatuas, en sus talismanes, en su paganismo, en todas estas cosas están tratando de buscar conectarse con Él, ese Dios envió a Jesucristo y Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único, no hay más, al único Dios vivo y verdadero. No son los dioses de los budistas, ni de los musulmanes, ni de los griegos, es el Dios que envió a Jesucristo, y cuando estaba bautizándose en el río Jordán, se abrieron los cielos y oí una voz que decía, este es mi Hijo bien amado, en él tengo toda mi complacencia, a él oíd. Esta voz no se oyó sobre Buda, ni sobre Zoroastro, ni sobre Mahatma Gandhi, ni sobre Mahoma, se oyó sobre Jesucristo. Y si tú vas ahorita a buscar las tumbas de todos los líderes religiosos que han existido, todas ellas se encuentran con los restos de ellos. Ve a Jerusalén y trata de buscar la tumba de Jesús y se encuentra vacía. Porque su resurrección demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, que Él era el camino, la verdad y la vida. Escuchen esto, Cristo no nos vino a traer una verdad, nos vino a decir que Él era la personificación de la verdad. ¡Qué tremendo! No nos vino a decir, hay muchos caminos o todas las religiones llevan a Dios. Vino de una forma tan dramática y tan radical a decirnos, yo soy el único camino a Dios. Y cualquier otro camino en la vida que tú creas que te lleva a Dios, estás engañado. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Él viene a revelarnos al Dios verdadero y a mostrarnos quién es Él. Muy bien. Vemos nosotros también, a continuación en el versículo 24, que Pablo comienza a revelar a este Dios maravilloso, que fue el que se le apareció en el camino a Damasco. Recuerdan la conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo era borracho, parrandero y jugador. Pablo era, bueno, no era ateo, pero en un sentido era un religioso legalista, era un fariseo de los fariseos, de esos que nada más yo, ¿verdad? Y todas las demás cosas, no. Él estaba convencido que él estaba bien y lo tumba. Hechos capítulo 9, una luz, cuando iba persiguiendo a los cristianos, él mataba a los cristianos. Así que si tú crees que tienes algún pecado que Dios no te pueda perdonar, recuerda que Pablo, el más grande cristiano, yo lo considero en todos los 2000 años que ha pasado del cristianismo, y después de Cristo el hombre más entregado a Dios, considero que Pablo es un ejemplo, como le dice a Timoteo, si a mí me perdonó Dios, que yo era asesino, borracho, parrandero, ladrón, secuestrador, torturaba a los cristianos, si a mí me perdonó, a ti también te puede perdonar. Para que conozcas la gracia y la misericordia de Dios. Pablo a continuación dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos o edificios hechos por arquitectos, ni por ingenieros o por manos humanas. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que el Dios verdadero es el que creó todas las cosas. Cuando yo tengo debates, porque los ateos ahora son mi platillo favorito, me encanta tener debates con los ateos. Y cuando tengo debates con ellos, ¿verdad? Pues hemos aprendido a través de tantos años que siempre tienen las mismas preguntas, ¿verdad? Yo no creo en Dios porque si existe Dios, ¿por qué creo al diablo? Y yo no creo en Dios porque si existe Dios, ¿por qué permite tsunamis y que los niños, etcétera, etcétera? Siempre la no explicación o el desconocimiento de lo que sucede en la tierra. No lo entienden, les da el derecho, según ellos, de sacar a Dios de la ecuación. Como no entiendo el Dios que ustedes predican, yo no puedo creer en algo que no entienda. ¿De veras? ¿Ese es correcto lo que tú me estás diciendo? Esa es una contradicción filosóficamente.
¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ¿cuál es tu explicación? Les pregunto y me contestan. Y siempre lo van a hacer así. Que el universo surgió de una explosión que se llamó el Big Bang. No sé si Mickey Mouse o Alicia en el País de las Maravillas o con 3, 4 cigarros de marihuana llegaron a esta conclusión, pero es una explicación. Fíjense ustedes lo que es la vida científica, ¿no? Es una explicación que contradice la física. ¿Por qué contradice la física? Porque la física está regida por 2 leyes que son inexorables y se conoce como las leyes de la termodinámica. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica contradicen que algo haya surgido espontáneamente o que algo no sufra un deterioro. Dice la segunda ley de la termodinámica que todo se echa a perder, todo se descompone porque no estamos evolucionando. Algo está haciendo que se pierda la energía, porque esto significa que algo comenzó y desde que comenzó está comenzando como un reloj, le das cuerda, se le está acabando al universo la cuerda. Esto se demuestra físicamente con las leyes de la termodinámica. El Sol está perdiendo millones de toneladas peso por segundo. Entonces el universo se está expandiendo y va a explotar de acuerdo a la Biblia. Entonces la pregunta es la siguiente: si tú dices que todo comenzó con una explosión, ¿quién la inició? ¿Quién inició? Una chispa. ¿Y esa chispa qué la produjo? Si no existía la materia. Ahora muy bien, si todo comenzó con una explosión y así surgió la materia, segunda pregunta, ¿acaso la materia produce el pensamiento? ¿De dónde surgió el pensamiento? ¿De dónde surgió la conciencia? ¿La nada? No produce nada. Entonces, ¿cómo es posible que digas que la nada produjo algo? La nada no produce nada. Y si venimos de la nada, no somos nada. Le dije, mírate en el espejo y tienes cara de camaleón. Bueno, todos estos argumentos, vemos que cuando conocemos la Biblia y tratamos de ser un poco razonables, siguiendo una línea de lógica, sin estar prejuiciados, pues yo, aunque, como he tenido ateos que me dicen, pues aunque usted me demuestre evidencias y pruebas, no voy a creer. Que Dios te bendiga, compadre, y allá te verás algún día en el infierno. Como le dijo el gran astrofísico Blaise Pascal a un ateo en un debate que tuvo con él. Fíjense ustedes, antes del siglo XX, Isaac Newton, Blaise Pascal eran cristianos. Los más grandes científicos que había eran cristianos. Pasteur, Alberto Einstein creía en Dios. Entonces Pascal le dijo a este ateo: bueno, tú dices que cuando muramos ahí se acabó todo, ¿verdad? Y pues ni tú ni yo vamos a tener ninguna esperanza si hay otra vida. Regresamos a la tierra y que nos coman los gusanos. Y Blaise Pascal le dijo al ateo: pero Jesucristo me enseñó a mí que hay una resurrección de muertos y que cuando muramos vamos a seguir viviendo y el ser humano va a ser juzgado, porque la Biblia dice que Dios creó agentes morales responsables de sus acciones, no somos animales. Entonces comenzó a reír el ateo y Blaise Pascal concluyó diciéndole: mira, si tú tienes razón y cuando muramos no hay nada, yo no pierdo nada, pero si mi Cristo tenía razón y morimos, ¿qué amolada te vas a llevar? Entonces ya sé que a lo mejor si tú tienes razón, yo nunca perdí nada, así que de todas maneras salimos de gane. Entonces esta lógica, ¿verdad?, nos muestra, como dijo Pablo: yo sé en quién he creído y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me está esperando la corona de vida en aquel día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces Dios, dice el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es una iglesia? El domingo dicen los cristianos: vamos a la iglesia, y le llamamos al edificio la iglesia. Incorrecto, no es bíblico. Los edificios no son las iglesias. Dios no se puede confinar. Me acuerdo yo antes de ser cristiano, y tú también lo has de recordar, veníamos de la religión popular, y me acuerdo que mi abuelita de niño nos llevaba a la iglesia, y al entrar a la iglesia, shh,
y mucho incienso. Es que ahí está Dios, y así todos, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, a viva Zapata! O sea, Dios estaba limitado, o lo han limitado, a un edificio. Y esto es incongruente, ¿verdad? Porque dice, Dios no habita en... ¿Cómo podemos confinar al Dios creador a un edificio, no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros, los seres humanos, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, uniéndonos, identificándonos en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Si tú tienes una religión y eres católico, o protestante, o evangélico, o mormón, o nazareno, pentecostal, o bautista, o presbiteriano, y no tienes a Jesucristo en tu corazón reinando, gobernando tu vida, eres religioso, pero no eres hijo de Dios. Lo vamos a ir desarrollando en la conferencia que sigue, creo que es a las 11 o a las 10. Muy bien, entonces, qué triste, ¿verdad?, que podamos nosotros decir, vamos a la iglesia, vamos a la reunión o a la asamblea de los cristianos, porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Jesucristo. Entonces, la iglesia no son los edificios ni las grandes catedrales que se han hecho, y se nos hizo creer que al entrar ahí era Dios y que era un lugar santo. Y niño, no corras aquí porque este lugar es santo. Y no estornudes ni te rías aquí porque esto es santo. Y bueno, cuánta ignorancia, de tanta falta de información que no proviene de la Biblia. En segundo lugar, dice el versículo 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que Él hizo, no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da la vida y aliento a todas las cosas. No hay nada que con nuestras manos podamos hacer para honrar a Dios. Señor, pues te traigo esta veladora, pues te traigo estas flores, pues te traigo este regalito. Imagínense, ¿no? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Ni imágenes, ni collares, pulseras, rosarios, edificios. Pues le voy a dedicar este edificio a Dios. Oye, Él es el dueño de las galaxias. No lo vas a impresionar dándole ahí, ¿verdad? Para Él es una cosa insignificante. Todas estas cosas las hace la gente que no conoce a Dios. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque nosotros también lo hacíamos, por ignorancia de la revelación divina. Y una vez que venimos a la Biblia y la Biblia nos quita las vendas, tenemos la obligación, la responsabilidad de compartir este mensaje al mundo entero, comenzando con nuestra propia familia. Vemos nosotros en Juan capítulo 4, que cuando Cristo vino al mundo, se encontró con una mujer de Samaria. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Es muy interesante que esta mujer era alguien completamente marginada por la sociedad, porque la chulis llevaba 5 maridos. Y cuando Cristo se encuentra con ella, vivía con un hombre como amante en Amaciato, no era su esposo. Lo más interesante de esto es que este capítulo 4 no nos da tiempo de examinarlo todo, pero es interesante que al principio de este capítulo dice el Espíritu Santo que le era necesario a Cristo pasar por Samaria. O sea, cuando Cristo vino al mundo, Él ya traía un itinerario. Cuando Jesús vino al mundo, Él desde que se levantaba sabía a las 9 dónde tenía que estar, a las 12 dónde tenía que estar, a las 5 el martes, el miércoles, etcétera, etcétera, porque Cristo nunca se levantó en la mañana y dijo, quiero ir a Oaxaca o quiero ir a tal parte. Él vino completa y absolutamente a ponerse bajo la sumisión y la sujeción de su Padre Celestial. Si Cristo, por ejemplo, veía a un enfermo y sus sentimientos le decían, pobrecito, pero si el Padre le decía, déjalo así como está, uno endemoniado, Cristo no podía por sí mismo hacer nada si el Padre no lo dirigía. Fue una sumisión 100% bajo el Padre. Entonces, el Padre tenía una cita con esa mujer.
Solo Dios sabía que el momento que Cristo llegó a Samaria, más o menos como a las 12 del día, a esa hora iba una mujer a ir a sacar agua del pozo. Esto es maravilloso, porque vemos la providencia de Dios como tiene todo controlado, ¿verdad?, en el mundo. Y entonces cuando Cristo llega, precisamente a las 12 del día, las mujeres nunca iban a esa hora a sacar agua. La sacaban temprano. Era incongruente que al menos rayo del sol fueran a sacar agua de un pozo con una cubeta. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Entonces, ¿por qué esta mujer lo hacía a las 12 del día? Porque las prostitutas y las marginadas no se juntaban con las demás. Entonces, esta mujer de Samaria con la que Cristo se encuentra y le dedica, yo creo que unas 2 o 3 horas platicando con ella, era la mujer la que podían considerarse la peor de la ciudad de Oaxaca. La que le pudieran decir, ¿verdad?, que es la mamá de todas las peores mujeres y de las más marginadas y de la que tal vez no tiene ningún remedio para poder ser salvada. A esa mujer Dios le dio una cita para que su hijo se encontrara con ella. Lo interesante del caso es que cuando Cristo se encuentra con la mujer de Samaria, dice en el versículo 15, la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga sed. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Y Cristo sabía que ella no tenía marido. Y le responde la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Vean ustedes la misericordia de Dios. Cristo no lo quería lastimar. Eres una prostituta que no tienes ya ningún remedio, ni nadie te va a perdonar ya, ¿verdad? Él no vino a condenarnos, nos vino a salvar, a mostrar misericordia de todos los pecadores, porque esta es la gracia de Dios, que al más pecador tiene perdón en la sangre de Jesucristo. Y entonces Cristo le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. O sea, Cristo la confronta diciéndole, oye, yo sé quién eres. Y pues la mujer inmediatamente se da cuenta que no es un hombre común y corriente. Pero lo más interesante es que en el versículo 20, ella saca su religiosidad. Y vean ustedes la confusión de la religiosidad de esta mujer. Eso sí, era prostituta y era fornicaria y era adúltera, pero se persinaba y traía su estampita de Juan Tadeo. Esto es algo increíble, ¿verdad? Casi siempre las personas más religiosas, y nosotros en nuestra familia las hemos tenido, teníamos un tío, ¿verdad? Que, bueno, no les digo ni de dónde venía, ni mucho menos, ni a qué congregación pertenecía de otra religión, pero era religiosísimo y al mismo tiempo tenía 2 amantes. Y se iba con ellas a Cancún y Acapulco, etcétera, etcétera. Y cuando se muere, descubren que tenía una doble vida, pero era persinado y con agua bendita. Bueno, así la religiosidad. Entonces dice el versículo 20, nuestros padres, miren ustedes, cuando Cristo la descubre y le corre la cortina y la manifiesta tal como es, ella se defiende diciéndole, bueno, sí, tengo maridos, pero me persino. Pero voy el domingo a alguna iglesia. Y cuando es miércoles de ceniza, voy a que me pongan ceniza. Y a veces hago peregrinaciones. Quería demostrar que con la religiosidad, ella podía justificar su vida de pecado. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Cristo viene a contestar esa pregunta. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Unos dicen que los musulmanes, otros que los cristianos, otros que los mormones, otros que los testigos de Jehová, otros que estos, otros que aquellos. Y el ser humano se encuentra, yo me encontraba y me imagino que tú también, en un tiempo en el que dije yo, ¿ontoy? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Por acá? ¿Acullá? Y nos encontramos en un conflicto, ¿verdad? Y entonces Cristo le contesta a la mujer y le dice, créeme. O sea, ¿cuál es la verdadera religión de todas? Y para saber cuál es el verdadero camino, número 1, le tenemos que creer a Él. Él es el único que nos puede decir si estamos bien,
si lo que nuestros papás nos enseñaron es lo correcto o si estamos equivocados. Y si mi papá me enseñó una cosa y Jesús en la Biblia me enseña otra cosa, ¿a quién le voy a hacer caso? Y a quien yo le haga caso va a determinar mi destino eterno. Entonces, si tú prefieres a la familia o al arzobispo o a tu compadre o a tu cuñada la monjita o a tu padre el cardenal o a tu compadre el diputado, etcétera, etcétera, vas a tener que definirte y valorar tus convicciones. Porque entonces, si tú le crees a los hombres más que al Hijo de Dios, te vas a perder. Y cuando tú llegues al juicio final, no le digas a Dios, es que yo no supe cuál era el camino. Yo no supe quién. Te va a decir Dios, no seas mentiroso, no seas mentirosita. Sí lo supiste, pero tenías la luz enfrente y te convino más el qué dirán y tu familia y la sociedad que seguirme y cargar tu cruz. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en la iglesia católica, ni en la iglesia mormona, ni en la iglesia musulmana, ni en ninguna religión se puede adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Lo que Pablo les dijo 50 años después a los griegos. Ustedes adoran lo que no saben. Este es el mundo en que nos encontramos. Un mundo lleno a nuestro alrededor, familiares, tíos, amigos, que adoran sin saber a quién están adorando. ¿Por qué te echas agua bendita? Porque creo que así me salen los chamucos así. ¿Por qué traes una cruz? Porque como soy el escapulario, porque creo que así ya puedo ir. ¿Y por qué te persinas para meter gol? ¿No han visto también a los jugadores, verdad? O sea, creen que al salir y echarse ese señorcito, por favor, ayúdame a meter gol, ¿no? Y a lo mejor en el otro equipo también alguien se persina, ¿a quién le va a hacer caso a Dios? Pero ¿por qué hacemos todas estas cosas? Ahora nos reímos por la ignorancia, nada más por la ignorancia. Porque creemos que es una manera de protegernos o una manera de hacer señales o traer collares o traer algo que nos pueda identificar con ese Dios que no conocemos y que al creer que traemos algo que nos identifica con Él, nos puede hacer el favor de meter un gol. Esa es la ignorancia que existe en el mundo. Y dice Cristo a continuación, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién es un cristiano en conclusión? Es un ser humano que sabe a quién está adorando. Ya, es la mejor definición de un cristiano. Descubrimos que el Dios de Cristo, el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero. Comenzamos a adorar. ¿Quién es un cristiano? El que sabe que está adorando al único y verdadero Dios. Y si no es el Dios de la Biblia, si no es el Padre de Jesucristo, estás adorando dioses engañados. Como me dijo una vez una viejita, ay hermano, yo creo que Dios va a mandar siempre a todos al cielo, porque yo siempre he creído en Dios, me dice la viejita. Y le dije, ¿en cuál de todos? Me hizo así la viejita, ¿cómo que en cuál de todos? Le dije, bueno, los hindúes tenían millones de dioses, los griegos tienen miles de dioses, y la Biblia habla que Satanás es el Dios de este mundo. Le dije, entonces cuando usted me dice que cree en Dios, no me está usted diciendo nada, porque el diablo no es ateo. Dice en Santiago 2 que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces no basta creer en Dios. ¿En cuál Dios? Si crees en el verdadero Dios, haces lo que Él te manda. Y si no es tu religión de la boca para afuera nada más, creo en Dios, pero mi vida yo la gobierno. Yo pongo mis mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Estás siguiendo al Dios desconocido. Y entonces le dice Cristo en el versículo 23, la hora viene y ahora es, porque para eso vino Él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Regresamos a Hechos 17 y en penúltimo lugar, dice el apóstol Pablo, versículo 25, el Dios que hizo el mundo y las cosas que hay, no es honrado por manos de hombres, Él es el que nos ha dado la vida y el aliento. ¿Sabes por qué esta mañana amaneciste tú? Cuando nos acostamos, alguno de ustedes dijo, corazoncito, no se te olvide palpitar en la noche, por favor. No se te olvide, ¿O le diste cuerda a algún botón tenías por ahí? No, ¿verdad? Cuando nos acostamos, entramos en un estado inconsciente y nuestro corazoncito sigue palpitando millones de veces. Y cuando el corazón se pare, solo hay alguien que lo puede parar ahí arriba. O las carnitas de puerco que comas antes de acostarte. O la pizza que cenes ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Con tus arterias ya, la sangre no circula y bloqueas ya completamente el flujo con tanto colesterol y triglicéridos que tienes de tantas conchas ricas que comes. Pero ¿por qué amaneciste tú y por qué amanecí yo? Simplemente, escucha esto, simplemente Dios va a determinar nuestra muerte y amanecimos porque Dios considera que tú y yo amanecimos hoy porque no ha terminado nuestra misión. Y si tú estás escuchando este mensaje en esta mañana, es porque Dios en su misericordia infinita te está prolongando estos días tal vez, porque hay muchas personas que siempre estoy seguro que Dios les ha hablado por última vez. Y a muchos que nos escuchan también por las redes sociales, Dios, tal vez, este mensaje es el último que te habló a tu corazón. Y si tú sales por esa puerta tal como entraste y te endureces contra Él, Dios ya no tiene ningún recurso para traerte a la cruz. Y esta es la razón porque Él es el que nos da la vida. Respiro porque me concede la vida. ¿Por qué me la concedes? Porque todavía no termino contigo. Ríndete a mi dirección, ríndete a mi amor, sé santo porque yo soy santo, y no te imaginas los pocos semanas que te quedan de meses o de años que Dios te quiera dar, no te imaginas cuánto te voy a bendecir. Pero si tú mantienes esa dureza de tu corazón, por tu corazón endurecido, atesoras para tu vida ira para el día de la ira. Y finalmente dice el versículo 26 en adelante que de una sangre nos ha hecho el linaje de los hombres. Y esto es interesantísimo porque hace 2000 años no se conocía, no se había identificado el RH negativo, el positivo, la sangre universal. No se había clasificado la sangre de los seres humanos hace 2000 años. Hasta 1860 se descubrieron las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. 1860. Y aquí dice la Biblia que la sangre de nosotros, ya sea amarilla de los chinos, ya sea negra, ya sea anglosajona, es sangre humana. Y dile a tu maestro que te dice que venimos de Chita, que cuando necesite una transfusión de sangre, que le hable a un chimpancé para que le transfundan la sangre. ¿Y qué te va a decir tu maestro? No se puede. Y pregúntale, no le saque. Simplemente porque no es compatible. Y aunque tengamos, ¿verdad?, 2 o 3 cromosomas diferentes a los animales, somos humanos. No hay ninguna especie subhumana. De una sangre somos todos los seres humanos. La diferencia entre RH positivo, negativo, universal es, ¿verdad?, mínima, ¿verdad? Pero es sangre humana, no es sangre animal. Y finalmente dice el apóstol Pablo, para que busquen a Dios, versículo 27, si de alguna manera palpando puedan hallarle, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora te manda. Dios en esta mañana ordena que te arrepientas. ¿Por qué quiere Dios que te arrepientas? Versículo 31, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Al levantar Dios a su Hijo de la tumba, nos está dando la evidencia y la prueba. Así como mi hijo se levantó, tú también te vas a levantar. Juan capítulo 5, porque viene la hora cuando todos los que están en sus tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y si tú no lo oíste cuando estabas vivo, tampoco lo oirás cuando estés muerto. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana arrepentirse de su vida? ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que necesitas a Dios, que vives en la ignorancia, y que si tú mantienes esta ignorancia, esta vida de paganismo, de costumbres, sin ninguna base bíblica, vas a ser más engañado. Y Dios quiere quitarnos las vendas para que nosotros ayudemos a nuestra familia. Comencemos con nuestra familia, a orar por ellos y a mostrarles que Jesucristo es el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Hemos aprendido que no hay nada que hagamos, no podemos construir nada, no podemos ofrecer nada con nuestras manos que te pueda agradar. ¿Qué es entonces lo que te agrada? Que creamos en aquel a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti. Y sin fe, si no confiamos y creemos lo que tú hiciste en esa cruz, en nuestro lugar, no tenemos la vida eterna. Gracias, Padre, porque vendrán muchos en aquel día diciendo, Señor, Señor. Y yo les diré, ¿por qué me llamáis Señor si nunca hicieron mi voluntad? Si esta mañana quieres venir a Cristo, ahí desde tu lugar, los que nos oyen por las redes sociales, dile, perdona mis pecados, Señor. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos. Necesito tu perdón y me arrepiento con todo mi corazón. Entra a mi vida, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre te lo pido y te doy las gracias. Amén. Que tengan mucha paz y me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuando se acuerden, oren por nosotros. Que Dios los bendiga.